Si tenemos más carteles que van operando en el delito, obviamente la situación de la región va a ser mucho más complicada. El gobierno ecuatoriano va a insistir y va a hacer una especie de lobby político a nivel diplomático para hacer que Estados Unidos tenga una mayor presencia en el Ecuador. Reclamamos nuestra libertad y el derecho de vivir en un país donde finalmente impere la dignidad. El Cartel de los Soles estaría operando en Ecuador a través de la banda Los Lobos, como lo ha denunciado el gobierno de ese país a propósito de las operaciones militares de Estados Unidos en el Mar Caribe, en una eventual intervención en Venezuela para presionar a Nicolás Maduro. Ecuador ya declaró terrorista al Cartel de los Soles y ha estrechado sus lazos de cooperación con Washington al punto de ver la posibilidad de restaurar una base militar de Estados Unidos en Ecuador. Rodrigo Rodríguez tiene la historia. La presencia del Cartel de los Soles en Ecuador, reconoció el ministro del Interior de ese país, John Reinberg, en reunión con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. El ministro decía que el Cartel de los Soles ingresó al Ecuador a través de los Lobos. ¡Lobo activo! Los Lobos, la organización delincuencial y terrorista que es la más violenta en Ecuador y la que tiene mayor territorialidad en ese país, de acuerdo con Juan Ernesto Zapata, exministro del Interior y profesor de la Universidad Regional Autónoma de los Andes en Quito, para quien los Lobos tienen alianzas criminales. Los Lobos, especialmente con carteles mexicanos. ¿Por qué? Porque los carteles, cualquiera que ellos fueran, colombianos, venezolanos, mexicanos o de Europa, lo que hacen es tercerizar el delito, lo que se llama el contrato criminal. Es decir, tercerizan la ruta, el acopio, la seguridad y hasta el sicario. Con el cartel mexicano de Sinaloa, por su posición geográfica, Ecuador tiene las mejores rutas de narcotráfico, según este analista, por las cuales los Lobos hacen que las drogas atraviesen su país, entrando por tierra y saliendo por la costa pacífica hacia América Central, del norte e inclusive a Europa por las Islas Galápagos y recibiendo dinero y drogas como pago por parte del Cartel de los Soles. Esto lo que hace es agravar más el tema de la región, porque si usted tiene que Ecuador lastimosamente tiene los niveles de violencia que tiene y donde el 92% es violencia criminal. Por lo tanto, si tenemos más carteles que van operando en el delito, obviamente la situación de la región va a ser mucho más complicada. El Departamento de Estado de Estados Unidos designó las bandas delincuenciales ecuatorianas de los Choneros y los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados por atacar y amenazar a funcionarios públicos y sus familias, personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador, por tener vínculos con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación de México y tratar de controlar las rutas de narcotráfico. En el día de hoy vamos a destinar como grupo a los Lobos, de los Choneros, que eso trae toda una serie de posibles que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Así lo ratificó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su reciente visita a Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa y su canciller Gabriela Sommerfeld, con quienes trató temas de seguridad, como el de la probable reinstalación de una base militar de Estados Unidos en el país suramericano. Elementos militares de Estados Unidos en territorio en cooperación obviamente con el gobierno, que crea oportunidades para poder cooperar en conjunto, entrenar en conjunto y enfrentar una amenaza que tenemos en común. Por su parte, Daniel Noboa, quien en agosto pasado declaró al Cartel de los Soles como terrorista por construir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado, abogó por el derecho de los ecuatorianos de ser libres de influencias delincuenciales extranjeras. Aquí hay un pueblo libre sobre un suelo libre. Reclamamos nuestra libertad y el derecho de vivir en un país donde finalmente impere la dignidad y el progreso. Sobre la posible reinstalación de una base militar de Estados Unidos en Ecuador, el gobierno de ese país suramericano promueve una consulta popular y referéndum en noviembre de este año, en el que una de las preguntas es si los ecuatorianos quieren
una de esas instalaciones extranjeras en su tierra. El presidente de la República puso en consideración esto el año pasado, inició esta propuesta. Un puesto de operaciones avanzadas y no una base como llamaban a la de Manta, la cual fue cerrada en el año 2009, aclara Daniel Pontón, sociólogo y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, para quien la pregunta de la instalación militar extranjera en Ecuador va a ganar porque en ese país la seguridad mueve mucho las fibras de la sociedad. El contexto de seguridad que vive el país, sobre todo toda la arremetida en la en los últimos años, ha despegado a través del debate la necesidad de tener, no sé si bases, pero sí todo un tema de cooperación que un poco nos garantice mejor control del espacio aéreo y marítimo. Pero que gane la pregunta de la instalación militar extranjera en Ecuador no significa que sea precisamente de Estados Unidos, ya que la posibilidad queda abierta a cualquier país del mundo, por lo que algunos temen que sea otorgada a China, Rusia o alguna otra potencia oponente a Washington y sí afín al gobierno de Venezuela. Esto me lo regaló Xi Jinping y no te lo pueden intervenir los gringos. La pregunta es, ¿qué país está interesado en hacer una base militar? Y bueno, Estados Unidos lo planteó como una posibilidad. Yo no creo que eso sea tan fácil por la lógica de la política de Trump, etcétera, ¿no? Pero bueno, Marco Rubio lo dijo en un contexto de una visita de Estado, donde obviamente hay un tema político de por medio. Una posibilidad en la que Ecuador buscaría de Estados Unidos cooperación en aspectos como el de la seguridad, inicialmente, y el financiamiento de la economía, que no está pasando por su mejor momento, y a la guerra que libra contra el crimen. El gobierno ecuatoriano va a insistir y va a hacer una especie de lobby político a nivel diplomático para hacer que Estados Unidos tenga una mayor presencia en el Ecuador con, no sé si bases, pero por lo menos una presencia militar mucho más permanente que le permita al gobierno tener una mejor capacidad de control. Un control en su propio territorio en cuanto al cartel de los soles, como lo están haciendo otros países de la región, y el mismo Ecuador, con otras organizaciones delictivas como lo son el Tren de Aragua, el cual delinque en gran parte del continente americano e inclusive en Europa, y ahora el de los militares venezolanos. Los estados que de veras quieren enfrentar al crimen organizado tienen que hacer una respuesta también transnacional. La respuesta de los países también tiene que ser en esa misma línea, y ante amenazas letales tienen que haber respuestas letales, no hay otra manera. Para repeler la presencia en Ecuador del Cartel de los Soles, una presunta organización narcotraficante y terrorista estaría cruzando las fronteras de Venezuela para expandir el tráfico de drogas a través de Ecuador, con la ayuda en ese país de la banda de los Lobos, y esta, a su vez, con el cartel mexicano de Sinaloa. Las 15 crónicas más vistas de Testigo Directo, que te sumergirán en un universo de mafias y narcotráfico. La Caldera del Diablo. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.